Desde un sonido profundo, parecido a un trueno, que resonó en los cielos de Florida hasta luces misteriosas que bailaban sobre la costa, algo extraño está sucediendo en Estados Unidos. Florida acaba de presenciar algo que dejó en shock tanto a creyentes como a escépticos. Y no es solo Florida. En todo el país, de costa a costa, están surgiendo acontecimientos extraños y proféticos como nunca antes. ¿Podría ser que estos momentos sean algo más que eventos naturales? ¿Podría ser que las mismas señales acerca de las cuales nos advirtieron finalmente estén aquí? Durante miles de años, generación tras generación ha esperado su regreso. ¿Y ahora finalmente regresará? Algo extraño ocurrió en Estados Unidos. Comenzó con un sonido bajo, retumbante y diferente a todo lo que la gente había oído antes. En ciudades de todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta Florida, los residentes informaron haber escuchado extrañas explosiones similares a trompetas que resonaban en el cielo. Los vídeos publicados en línea capturaron el ruido inquietante, a menudo descrito como un cuerno metálico o el sonido distante de un shofar soplando a través de las nubes. No se programaron conciertos, ni tráfico aéreo, ni simulacros en ese momento. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Algunos culparon a la presión atmosférica. Otros señalaron vibraciones industriales. Pero ninguno coincidía plenamente con lo que describieron los testigos. Para los creyentes, el sonido era más que un simple ruido. En el libro de Apocalipsis, las trompetas no son meros instrumentos, son alarmas celestiales. Apocalipsis 8:6 dice: Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Mientras estos sonidos sacudían los cielos, algo más comenzó a agitarse justo debajo de la tierra. Poco después de los informes de sonidos de trompeta, los sensores sísmicos registraron temblores inusuales en el centro y sureste de los Estados Unidos. Pequeños pero persistentes terremotos afectaron regiones que rara vez experimentan tal actividad, lugares como Georgia, Carolina del Sur y partes de Florida. Los lugareños informaron que sintieron que el suelo se movía bajo sus pies. Aunque ninguno de los temblores fue lo suficientemente grande como para causar una destrucción masiva, su naturaleza repentina e inesperada planteó serias preguntas. Romanos 8:22 nos recuerda: sabemos que toda la creación gime a una, y con dolores de parto, hasta el presente. Muchos creen que este gemido se manifiesta en el mismo suelo debajo de nosotros. ¿Podrían estos temblores ser dolores de parto espirituales que señalan que algo monumental está a punto de suceder? Mientras el suelo temblaba, empezaron a aparecer luces extrañas. No en el cielo, sino grabado en la arena de varias playas de la costa este, particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida. Símbolos misteriosos y brillantes aparecieron de la noche a la mañana. Los testigos describieron círculos, cruces y marcas desconocidas, algunas de ellas parpadeando con luz, otras quietas, pero claramente visibles hasta que la marea de la mañana las arrastró. Nadie se ha atribuido la responsabilidad. Las autoridades no tienen explicación. En la antigüedad, Dios solía usar señales físicas, escrituras en las paredes, patrones en la naturaleza, para transmitir sus mensajes. La aparición de estos símbolos brillantes recuerda a muchos a Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en el muro de Babilonia, Mene Mene Tekel Parsin. ¿Podrían ser estos símbolos modernos una firma divina similar que intenta llamar nuestra atención? Mientras algunos desaparecen sin dejar rastro, otros quedan tallados en la tierra. Y justo encima de ellos, los cielos cuentan una historia propia. Personas en Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste han documentado nubes gigantes con forma de tubo que se desplazan por el cielo. Estas formaciones, llamadas nubes enrolladas por los meteorólogos, son extremadamente raras y pueden extenderse por kilómetros. Aunque los científicos las atribuyen a patrones climáticos específicos como la cizalladura del viento, el momento y la gran intensidad de estas nubes han despertado curiosidad espiritual. Isaías 30:30 habla de Dios haciendo oír la gloria de su voz y ver el descenso de su brazo, con furia, con llama de fuego consumidor, aguacero, diluvio y granizo. Estas nubes no solo se parecen a formaciones naturales. Parecen pergaminos divinos desplegados sobre la tierra. ¿Podrían ser advertencias a simple vista, símbolos de un mensaje que se extiende por los cielos? Pero los cielos no son lo único que revela secretos. Bajo la superficie del paisaje más emblemático de Estados Unidos, se ha descubierto algo antiguo.
En una cueva oculta en las profundidades del Gran Cañón, una reciente expedición arqueológica descubrió lo que algunos llaman uno de los descubrimientos más controvertidos de la historia estadounidense. La cueva, sellada durante siglos, contenía cámaras llenas de artefactos, inscripciones, símbolos y reliquias inquietantemente similares a los encontrados en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Aunque los escépticos lo han calificado de engaño, han comenzado a aparecer fotografías y revisiones académicas que verifican la existencia de estos elementos antiguos. ¿Podría este descubrimiento ser una pieza faltante en el rompecabezas profético? El profeta Ezequiel habló de cámaras ocultas llenas de rollos y objetos sagrados, Ezequiel 8. Estas cosas ocultas no fueron simplemente enterradas. Fueron sellados por un tiempo determinado. ¿Podría ser que este momento, ahora, en nuestra generación, sea ese momento señalado? ¿Están estas reliquias resurgiendo para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales enterradas por el tiempo? Y a medida que estas señales emergen desde debajo de la tierra, la atmósfera que nos rodea comienza a cambiar una vez más. Desde tormentas de granizo en pleno verano hasta ráfagas de nieve en los estados del sur donde el invierno rara vez llega, Estados Unidos ha experimentado un clima extremo y errático en los últimos meses. En Florida, las olas de calor abrasador se han convertido repentinamente en inundaciones repentinas. Han aparecido tornados en regiones donde prácticamente no se los conoce. Y a lo largo de las costas, los residentes informan de torbellinos que desaparecen tan rápido como se forman, sin dejar destrucción, pero sí una extraña tensión espiritual en el aire. Estas no son solo anomalías climáticas. Son parte de un patrón más amplio de agitación. Lucas 9:25 registra que Jesús dijo: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el rugido y el agitarse del mar. ¿No es eso exactamente lo que estamos presenciando ahora? Un mundo perplejo, con sistemas que fallan y la tierra misma comportándose como si algo estuviera por venir, algo divino. ¿Se está cumpliendo esta profecía? Con tantos acontecimientos extraños que se desarrollan en Estados Unidos, muchos se preguntan, ¿se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de comprender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos. Estaban destinados a prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se acumula sobre el siguiente, parece como si las páginas de las Escrituras cobraran vida. En Joel 2, 30-31, Dios declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestes que ocurren con una frecuencia cada vez mayor. ¿Podrían ser estas las mismas maravillas en los cielos de las que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 9:11. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares, y acontecimientos terribles y grandes señales del cielo. ¿No suena esto exactamente a lo que está pasando ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos parecidos a trompetas y símbolos brillantes que nadie puede explicar, estas ya no son solo teorías. Las señales son reales y se están multiplicando. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o debajo de la tierra. Se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mirar alrededor. ¿No es ese el espíritu de nuestra época? Una generación distraída por sí misma, desconectada de la verdad, alejándose cada vez más de los fundamentos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de la convergencia de muchas, todas apuntando a una única verdad inquebrantable. Estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y aunque muchos descartan estas señales como meras coincidencias, las Escrituras nos advierten que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre.
Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. La advertencia es clara, no hay que ignorar las señales. No seas como aquellos que siguieron adelante con su vida, ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué pasaría si Jesucristo realmente apareciera? ¿Qué pasaría si los fenómenos naturales que se han desarrollado en esta tierra fueran la manera en que Dios se revela a nosotros? ¿Cómo sería si Él realmente viniera a nosotros cara a cara? Dios anhela salvarte. Él te envía mensajes a través de los hombres, a través de la naturaleza, a través de innumerables acontecimientos que claman para que entiendas que debes cambiar el rumbo de tu vida antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de mensaje está Dios tratando de decirte? ¿A tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora desea llevaros a la santidad, como llevó a Jesús en su seno, para conduciros a la alegría de la vida eterna. Pero ¿está tu vida estructurada de tal manera que no solo escuchas la voz de Dios sino que también respondes, rápidamente, con urgencia y obedientemente? A veces la gente, incluso los cristianos, preguntan, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? O bien no han entendido el Apocalipsis o no lo han leído. Una cosa que aprendemos de Apocalipsis 1:7 es esta: Jesús no regresará a la tierra ni se mezclará con nosotros durante años antes de destruir a Satanás y traer a su pueblo a casa. No nacerá de nuevo como niño. Él descenderá del lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo, la diestra de Dios. Jesús está a la derecha del Padre. Él está intercediendo por nosotros, incluso ahora. Y cuando Él regrese, será visible y reconocible a todos los ojos. No habrá ninguna duda sobre quién es Jesús, sobre su poder, su autoridad o la razón por la que viene. Los cristianos que vivan la tribulación anhelarán, cuanto anhelarán, ver esa visión. Pero antes de que Él regrese, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar y entonces Cristo irrumpirá en un cielo sin sol, descendiendo sobre una nube, recordando a toda la creación que Cristo es luz. Los cúmulos de destrucción que se están acumulando no oscurecerán, ni pueden oscurecer, su luz. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible, dramático más allá de la imaginación humana, con los cielos mismos como telón de fondo. Él llenará de alegría los corazones de los que sufren por su nombre, con un alivio inimaginable, como una nube de lluvia que finalmente irrumpe en un desierto seco y desesperado. La verdad más importante de Apocalipsis 1:7 es esta: Jesús regresará, y cada persona, cada una de ellas, sabrá quién es Él. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, quizás demasiado tarde, de que Él verdaderamente es el Señor Todopoderoso. La Biblia debería servir de advertencia para aquellos que se niegan a creer en Cristo para la salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de liberar a este mundo destrozado de la oscuridad y traer a su pueblo a casa. Y este mismo momento es un aliento inefable para los cristianos que un día exclamarán con voz temblorosa: miren. La morada de Dios está ahora entre el pueblo, y Él morará con ellos. Serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Qué tan cerca estamos de su regreso? ¿Qué tan cerca estamos de ese momento tan esperado, el regreso de Jesucristo? Para ser claro, nadie sabe el día ni la hora exactos. Jesús mismo dijo en Mateo 12:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero Él no nos dejó en la oscuridad. En ese mismo capítulo, Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran atentos a las señales, que prestaran atención a los dolores de parto, esos temblores crecientes en la naturaleza, en la sociedad y en el corazón humano, que señalarían que su regreso está cerca. Al igual que los dolores de parto antes del nacimiento, cuanto más nos acercamos, más frecuentes e intensos serán los síntomas. Ahora pensemos en lo que estamos viendo hoy. Anomalías del cielo. Sonidos parecidos a trompetas que la ciencia no puede explicar. Los terremotos sacuden lugares donde el suelo rara vez se mueve. Descubrimientos misteriosos que apuntan a verdades antiguas y ocultas. Confusión espiritual arremolinándose como una tormenta. Colapso moral. Una división profunda y cada vez mayor en todo el mundo. Y, sobre todo, un creciente e innegable sentido de urgencia que se agita en los corazones de los creyentes. Un saber que algo está cambiando. Jesús dijo en Lucas 9:28,
cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. No cuando hayan terminado. No cuando ya es demasiado tarde. Pero cuando empiezan. Y eso es lo que hace que este momento sea tan crítico, porque estas cosas ya han comenzado, a nuestro alrededor. No nos prometen el mañana. No tenemos garantizado más tiempo para resolverlo todo. Pero se nos da este momento, este aliento sagrado, ahora mismo, para despertar, para regresar a Dios, para preparar nuestros corazones. El regreso de Cristo no es solo un acontecimiento dramático en algún calendario profético. Es el cumplimiento de una promesa. Es el momento en que el dolor da paso a la paz, cuando la oscuridad es vencida por la luz, cuando toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Solo Dios sabe el momento exacto. Pero cuando observamos las señales, cuando escuchamos lo que la tierra y los cielos declaran, está claro, estamos más cerca que nunca. Y quizás, solo quizás, más cerca de lo que pensamos. Prepárense para su venida. Sonidos extraños en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios. Todos lo sabemos en el fondo. Y por eso debemos prepararnos para ese día. Me refiero en primer lugar a las palabras de Malaquías, cuando el Señor, hablando por medio del profeta, dijo que enviaría a su mensajero para preparar el camino para su venida, y que él vendría rápidamente a su templo. ¿Y quién podría soportar el día de su venida? Porque él sería como fuego purificador y jabón de lavadores. Obviamente, eso no tenía ninguna referencia a su primera venida, cuando nació como un humilde bebé en Belén. Porque no vino a su templo con prisa, ni vino para limpiar ni purificar. Pero se nos dice que cuando él venga en los últimos días, los malvados clamarán a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. Cuando el Señor envía un mensajero para preparar su camino, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano de los tiempos, envió a Juan el Bautista. Y Jesús mismo dio testimonio de que no había mayor profeta en Israel que Juan. Ahora estamos viviendo en el día de preparación. El Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Él le ha dado las llaves para organizar su iglesia y su reino, para establecer el santo sacerdocio y para restaurar el poder del apostolado, tal como existía en la iglesia primitiva. Luego están las palabras de Pablo. Él dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, Él pueda reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. ¿No es eso algo en lo que pensar? Que el Señor revelaría el misterio de su voluntad, y que este misterio ha sido revelado a sus profetas modernos hoy. Tenemos verdades que ninguna otra iglesia en esta tierra conoce. Somos la única iglesia en el mundo con un programa divino para unir todo lo que está en el reino de los cielos, con el reino de Dios en la tierra. Todo esto apunta a las escenas finales, de conclusión, cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero caerán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Y estas son solo algunas de las cosas que deben suceder. Muchas otras profecías todavía predicen su segunda venida. Por lo tanto, tenemos una opción. Podemos alinear nuestro sonido con el sonido del cielo, mientras todos los demás elementos permanecen inanimados. El miedo suena como fuego. El viento suena como viento. El agua suena como agua. El hombre suena como hombre. Pero se nos ha dado la capacidad divina y creativa de liberar el sonido de Dios. No podemos comenzar a comprender el sonido hasta que nos demos cuenta de que no podemos oír la mayoría de los sonidos que existen. Estamos continuamente rodeados de ondas sonoras ultrasónicas y subsónicas. Ultra significa arriba, ondas sonoras que están más allá de nuestro umbral de audición. Sub significa debajo, ondas sonoras que están por debajo de nuestra capacidad de percepción. Solo porque no vemos el viento no significa que no exista. El hecho de que no oigamos un sonido no significa que nunca se haya producido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanta diferencia entre una guitarra y una trompeta? ¿O entre una trompeta y una corneta? ¿Qué hace que una trompeta suene como una trompeta y una corneta suene como una corneta? Todo se reduce a las vibraciones, vibraciones que se reflejan en diferentes piezas de materia dentro del instrumento. Las vibraciones que emergen de una trompeta no son las mismas que las de una corneta.
Se diferencian en ritmo, frecuencia e incluso duración. Y así el sonido cambia. De uno surge un sonido más redondo y suave. Un sonido más alto, más agudo y más directo del otro. El sonido producido por cualquier instrumento tiene que ver con el tamaño, la forma y la textura del material del que está hecho. Cada instrumento es único y contiene en sí su propio sonido distintivo. El sonido, a través de la creación de Dios, se vuelve individual, y por lo tanto, se vuelve dependiente del recipiente. Con nuestra esperanza de gloria, Cristo morando en nosotros, nosotros también producimos un sonido. Un sonido que ha estado dentro de nosotros desde el principio de los tiempos. Damos vida al significado pleno y maravilloso de Emmanuel, Cristo con nosotros, Cristo revelado en nosotros. Y luego me fue revelado por el Señor de los ejércitos.